Abrimos el mapa en Ocean Cairn, un cruce del mar donde los susurros del pasado se mezclan con el viento. Un pueblo que parece olvidado por el tiempo, pero donde cada piedra, cada ola y cada montículo guarda historias milenarias. Y cuando uno se detiene en el borde del camino, justo antes de que el pueblo se revele por completo, hay una sensación extraña, como si Ocean Cairn no quisiera ser encontrado, sino descubierto. Aquí, el viento no es ni más frío, ni más húmedo, es más denso, como si cada paso que damos estuviera siendo observado por algo antiguo, algo que no amenaza, pero que tampoco olvida. Porque Ocean Cairn no se muestra a cualquiera, se revela lentamente, como un libro que decide cuándo pasar la página. Nuestra historia de hoy, aunque parezca empezar de atrás hacia adelante, es precisamente lo que cautiva, atrapa y nos domina. Este asentamiento creció alrededor de un molino de granos y más tarde de la pesca y la agricultura. Sus residencias de piedra, construidas en los siglos XVII y XVIII, conservan un aire legendario y místico. La zona es pintoresca y cautivadora, un lugar incógnito y milenario. Incluso su nombre, Ocean Cairn, proviene del gaélico Ashad nan Carn, que significa campo de los tumultos de piedra, en referencia a los montículos que, siglos antes de la llegada del pueblo, ya guardaban secretos de un pasado profundo. La historia nos cuenta que en el siglo XVIII, sus habitantes vivían escondiendo mercancías ilegales, principalmente alcohol y textiles, en cavernas y cuevas marinas. En aquellas noches sin luna, cuando el mar era una sombra viva, los hombres del pueblo no hablaban en voz alta. Se comunicaban con señales, con golpes suaves en la roca, con linternas cubiertas por telas oscuras. Los niños aprendían pronto que ciertas preguntas no debían hacerse. Las mujeres miraban hacia el horizonte, sabiendo que cada embarcación que regresaba era un milagro. El contrabando no era solo un delito, era supervivencia, era desafío, era una forma de resistencia contra leyes impuestas desde tierras lejanas. Y el mar era cómplice. De ahí nace la posada The Smuggler's Inn, que aún hoy conserva historias de sucesos extraños y embrujados. La costa es fría, áspera y cambiante, con mareas que al subir intimidan y al bajar revelan islas temporales, mostrando la fuerza del mar y la tierra. Este pequeño pueblo, casi invisible en los mapas, tiene un pasado marcado por naufragios, contrabando y conflictos fronterizos. La tierra misma parece controlar el destino de quienes viven allí, como si los campos, las costas y las piedras dictaran su propio futuro. Para revelar a Ocean Cairn, no basta con la historia visible. También debemos relatar lo oculto, los hechos inexplicables, que dejaron testigos y documentos. Entre estas leyendas, una de las más conocidas es el caso Mackay Poltergeist, de 1695. Un día, una voz comenzó a manifestarse sin cuerpo ni sombra, afirmando que no era un demonio ni un humano vivo, y anunciando que abandonaría la granja el 1 de mayo. Este fenómeno fue investigado por reverendos y ministros presbiterianos, con 14 testigos incluyendo vecinos respetados, todos dando sus testimonios bajo juramento. El reverendo Alexander Telfair dejó escrito sobre el suceso, algo poco habitual para la época, convirtiendo el caso Mackay en uno de los poltergeist mejor documentado de Escocia. La noche previa al 1 de mayo, el corral de las ovejas se incendió sin causa aparente. Algunos testigos afirmaron haber visto una figura en el granero. Tras el incendio, la actividad desapareció, tal como lo había predicho Mackay. Pero lo más inquietante no fue el fuego, fue lo que ocurrió después. Durante días, el humo parecía no disiparse del todo. Algunos vecinos afirmaron que, al caer la tarde, el olor regresaba, como si el incendio estuviera ocurriendo otra vez, invisible. Otros dijeron haber escuchado pasos en la tierra quemada. No fuertes, no apresurados, sino lentos, deliberados, como si algo hubiera cumplido su promesa y simplemente se hubiera retirado. La granja fue abandonada, las construcciones se derrumbaron, y hoy día queda solo un árbol muerto, retorcido por el viento. Se dice que el lugar mantiene un silencio antinatural, que nadie quiere construir allí. Los animales lo evitan. Lo único exacto es que un fenómeno habló, dejó una fecha, y cumplió. En los siglos de Ocean Cairn ha permanecido entre la niebla y el mar. No solo la geografía y los montículos de piedra han dado forma a su misterio, también lo han hecho las almas que lo habitaron, caminando entre leyenda y realidad. Y sin embargo, no todo lo que atrajo a viajeros y pensadores fue el miedo. Había también una belleza cruda, intacta, una belleza que no necesitaba adornos, que no buscaba aprobación, una belleza que existía antes del lenguaje. Tal vez por eso los poetas llegaban aquí, no para escribir,
sino para escuchar. En el verano de 1818, el joven poeta inglés John Keats, con su espíritu sensible a lo eterno, llegó a estas costas, buscando inspiración. La bruma, el viento y el rumor de las olas hicieron que sintiera que la tierra misma hablaba en versos. Cada acantilado, cada ola rompiendo contra las rocas, parecía recitar secretos que solo su oído poético podía escuchar. Su estancia fue corta, pero dejó huella. Algunos habitantes aún susurran que, cuando sopla el viento desde el mar, se escucha su voz entre la bruma. Se cuenta que caminaba solo al amanecer, cuando la marea estaba baja y las rocas aún brillaban con sal fresca. Se detenía largos minutos frente al horizonte. No tomaba notas, no escribía, solo observaba, como si comprendiera que algunas cosas no se capturan con tinta, sino que se guardan en el alma. En el año 1859, la novelista Elizabeth Gaskell buscó refugio en Tor House, con vistas a la bahía silenciosa. Allí descubrió que el silencio no era vacío, sino un lenguaje propio del viento, la marea y la memoria del lugar. La calma de estas tierras le permitió escuchar historias no contadas, enseñándole que la magia de Shenken estaba en la paciencia de mirar y sentir lo que el tiempo parecía haber olvidado. En Tor House, las noches eran largas. El crujir de la madera, el viento golpeando las ventanas, el murmullo constante del mar. Todo parecía componer una melodía que no estaba destinada a distraer, sino a revelar. Quizás comprendió allí que el verdadero misterio de Shenken no estaba en los fantasmas, sino en la persistencia, en la forma en que el lugar sobrevivía al paso del tiempo, sin perder su esencia. Entre los hijos de estas tierras, nadie encarnó mejor la mezcla de realidad y mito que Robert de Bruce Trotter, nacido en 1833 y fallecido en 1907. Médico, poeta, anticuario, Trotter escuchaba a los montículos y al mar como si hablaran. Sus escritos, reunidos en Galloway Gossip, conservaron leyendas y cuentos que de otro modo se habrían perdido. Para él, cada piedra y cada sendero eran cápsulas del tiempo, y su pluma un hechizo que mantenía viva la memoria de Oceancorn. Trotter caminaba con una libreta siempre en el bolsillo, pero no escribía de inmediato. Primero tocaba las piedras, las observaba, las rodeaba. Decía que la historia no se leía, se escuchaba, y que si uno permanecía el tiempo suficiente en silencio, incluso los montículos de piedra respondían. Más cercano al corazón del pueblo, nació Joseph Huan, nacido en 1837 y fallecido en 1902, herrero y poeta. Sus versos, forjados junto al hierro y el yunque, resonaban con el latido antiguo de la tierra y el mar, como si los elementos del pueblo fueran parte de su voz. Aunque nunca se hicieron famosos, cada poema llevaba la esencia de Shenken, su historia, su viento, sus mareas y sus secretos ancestrales. Huan comprendió que algunas voces nacen de lugares que poseen alma, y solo allí pueden resonar con verdad. En la herrería, el sonido del metal contra el metal no era solo trabajo, era ritmo, era latido, era eco. Cada chispa que saltaba iluminaba brevemente el rostro del poeta herrero, como si por un segundo el pasado y el presente se fundieran en una sola imagen. Sus poemas no buscaban fama, buscaban permanencia. Shenken no es solo un lugar, es un puente entre épocas y realidades. Cada tumba ancestral, cada montículo de piedra y cada ola que golpea el acantilado parece susurrar historias que el tiempo no puede borrar. Las leyendas, los secretos y los ecos de quienes caminaron sus senderos nos recuerdan que el pasado no solo se visita, se atraviesa. Aquí, la historia no duerme, vigila, y la bruma del mar siempre trae consigo la sensación de que lo imposible es posible, y que lo invisible está tan presente como lo tangible. Shenken nos deja que Escocia tiene un pueblo que parece que el tiempo aprendió a caminar despacio, que se siente silencio pero no vacío, un lugar casi olvidado, pero protegido. Los símbolos paganos no desaparecieron, se ocultaron, y que hay algo en el aire. Una sensación persistente que sugiere no se extinguieron, simplemente aprendieron a esperar. Comenta, ¿qué te pareció Shenken? De todo lo que te contamos, ¿qué te intrigó más?